esta conferencia en 1 Samuel capítulo 2 y el título es La fiesta en paz con los hijos. La fiesta en paz con los hijos. Es un título en forma de burla, porque a veces pensamos que debemos llevar la fiesta en paz con los hijos y vamos a llevar la fiesta en paz. Y eso será bíblico o no será bíblico, ¿no? Muchas personas hay que llevar la fiesta en paz. Vamos a ver. Tenemos aquí en 1 Samuel capítulo 2. Dios, antes como introducción quiero mencionar esto. Dios no esconde el pecado de estos grandes hombres de Dios en la Biblia. No lo esconde, aunque dice la Biblia que Dios ya lo olvidó, ya lo perdonó. Tu pecado, mi pecado lo perdona. Pero en el caso de nosotros ya Dios no hay quien lo saque a la luz. Pero en el caso de estos hombres de Dios en la Biblia, Dios tiene que sacarlo. Así es que pongo de ejemplo, si tú quisieras tu nombre en la Biblia, Dios tendría que hablar de tu pasado. ¿Estarías listo o no? Tendría que hablar de todo tu pasado y de tu presente, ¿verdad? Ok, entonces no, ¿verdad? Dices, no, pues entonces no quiero figurar como esos grandes hombres. A lo mejor tienes un testimoniazo que tenemos que usarlo para honrar al Señor, de una vida que ya ha sido restaurada. Ok, pero hay muchos hombres que fueron perdonados, muchos hombres alcanzaron la misericordia de Dios, otros no fueron levantados, aunque eran cristianos no fueron levantados, ¿verdad? Y permanecieron en pecado hasta que murieron. Pero muchos pasajes de Dios en la Biblia los usa para resaltar los pecados de ellos, no porque Dios esté como queriendo burlarse de ellos, ¿no? Hay muchos ejemplos, como el rey Saúl, como Ananías y Zafira, como Sansón, ¿verdad? Que fueron vidas pues que no glorificaron tanto al Señor en su juventud. Y bueno, pues esto Dios lo usa para que nosotros, de los errores de ellos, nosotros no los cometamos. Es por eso que Dios usa, ¿verdad? Que veamos estas cosas que ellos cometieron para que tú no los cometas. O sea, cuando veas ahí un pecado de un pueblo, de una nación, de lo que sea, es ejemplo para nosotros para no cometerlos. Ok, aquí vamos a ver la vida de un hombre llamado Elí. Él era un sumo sacerdote aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo. Este hombre, Elí, estaba dedicado al 100% a la obra del Señor. 100%. No dado al vino, no dado a los placeres, no dado a otras mujeres. Era impecable su vida. Su vida era excelente, llevaba un sacerdocio perfecto, era un buen predicador, un buen ministro, un buen pastor, pero un pésimo padre, pésimo de repésimo, sumamente sencillo. Vivía en una tienda de campaña al pie del tabernáculo. Así vivía. No tenía un edificio, aire acondicionado, no tenía nada de eso. Él vivía en una casa de campaña ahí junto al tabernáculo y así vivía, ¿verdad? Pero un mal padre. Todos pensarían, ¿verdad?, que llevaba una vida excelente, que toda su esposa era feliz y que sus hijos eran felices. Todo lo contrario. Dice aquí en 1 Samuel 2:1, y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. O sea, aquí cabe una pregunta muy importante. ¿Por qué eran sacerdotes? Elí, Ofni y Finés eran sacerdotes. ¿Y por qué los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes? Ejercían en el templo, ejercían en la iglesia, tenían cargos dentro de la iglesia, tenían cargos administrativos, eran los hijos de los líderes y no tenían a Cristo en su corazón. ¿Por qué los nombró líderes? Si no daban testimonio de tener a Cristo en su corazón, no enseñaban nada, no había amor en ellos, no había misericordia, y verdad, y ese es el error que nosotros muchas veces podemos cometer padres. El peor pecado de un padre es decirle a su hijo: sí, hijo,
eres un cristiano, y cuando tú sabes que tu hijo no es cristiano. Estos ministraban, partían ahí los animales, ofrecían el sacrificio y eran impíos. Impíos significa sin Cristo, vacíos, totalmente vacíos. No había en ellos remordimiento, ellos no les importaban las ovejas, ellos no les importaban las cosas de Dios, ellos eran mundanos 100%. Y dice aquí el versículo 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Era costumbre de ellos, o sea, de estos sinvergüenza, Ovni y Finés. Y lo metían en el perol de la olla, en el caldero o de la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todos israelita que venía a Silo a ofrecer el sacrificio. Entonces ellos metían un garfio en forma de burla y sacaban la carne, y ese sacrificio tenía que ser ofrecido a Dios, tenía que ser quemado, y ellos se lo comían, ¿verdad? Ellos, me imagino que han de haber tenido unas pachangotas, fiestas, vino y todo lo demás, ¿no? Y pues imagínate, llegaban ahí las personas a ofrecer su sacrificio y agarraban para ellos sin importar el fin. No tenían el temor de Dios. Dice aquí el versículo 15: así también antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para que el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Versículo 16: así el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomen tanto como quieran. Él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea, había pleitos entre las personas que ofrecían los sacrificios y estos sacerdotes falsos, Ovni y Finés. Era pues tan grande, dice el versículo 17, era pues tan grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y vemos pues aquí que estos, no había temor en ellos, ¿verdad? Es tan peligroso, es tan peligroso y tan delicado que tú conoces a tus hijos, tú sabes quiénes son tus hijos. Si alguien conoce a los hijos, somos los padres. Tú conoces a tu hijo y el pecado más grande, repito, que tú puedes hacer con tu hijo es: ponte a orar, hijo, Dios te va a contestar, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar ese trabajo, pero ponte a orar. Y tú sabes que ese hijo tuyo no da muestra de ser cristiano, tú lo estás engañando. El padre lo está mandando al infierno, haciéndole creer a ese hijo que es cristiano. Muchos pensamos que porque nacimos de cuna cristiana, he oído esto 1000 veces, me molesta que me digan: es que yo nací en cuna cristiana. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios tiene nietos o sobrinos? El tío Gamboín tenía sobrinos. Y es que mi tío, el pastor es mi tío. No, ni tampoco los hijos de los pastores tienen ganado el cielo. La salvación es individual y nosotros no podemos venderla. Puedes prostituirla, pero no venderla. Y tampoco la podemos vender. O sea, ¿qué tienes que hacer? Concientizar a tu hijo de que no es cristiano. ¿Y sabes qué, hijo? Necesitas la salvación. Tú no necesitas dinero, tú no necesitas trabajo, tú lo que necesitas es a Cristo en tu vida para que Dios te ayude. Y todas las religiones es: siéntate aquí, escúchate y te conviertes. ¿No es eso? ¿Y cómo le hago para ser católico? Te dicen: escucha y siéntate. Y los masones: siéntate aquí. Y los mormones: tienes que pertenecer a este grupo. Y los testigos de Jehová: ¿qué tengo que hacer para ser testigo de Jehová? Siéntate aquí con nosotros y no faltes. Y esa es una enseñanza que no dice la Biblia. Para que tú tengas a Cristo en tu corazón, tiene que haber fruto de cambio, fruto de arrepentimiento. Y si no hay fruto de arrepentimiento, tú échale el ojo a tu hijo y entonces es cristiano o no es cristiano. Y es responsabilidad del padre ver si su hijo es cristiano o no es cristiano, si ora y si lee la Biblia.
y si hay arrepentimiento, si hay cambio de amistades. En las amistades lo vemos. Somos responsables delante de Dios como padres por la instrucción de nuestros hijos. Dice el versículo 22, pero Elí, aquí en el mismo capítulo 2, dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que de sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes, hijitos? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, fíjate la forma en que les habló. Ay, hijitos, ¿por qué hacen esas cosas? Como que no es bueno. Mira, de ustedes deben de dar un testimonio de que son cristianos. Qué palabras tan tontas y permíteme decirlo, estúpidas. Pensar que con palabras cariñosas tu hijo se va a convertir a Cristo. No se va a convertir nadie por unas bonitas palabras. Tiene que predicársele la palabra para que se arrepienta, y si no se arrepiente no puede ser cristiano. Dios se fía de los arrepentidos. Para que haya una salvación y un cambio genuino tiene que haber arrepentimiento. Hoy en día no se predica arrepentimiento y no se predica pecado, y las iglesias están llenas de personas que no son salvas porque no se les ha predicado la salvación y que tienen que nacer de nuevo. Tiene que haber ese verdadero fruto de arrepentimiento, como lo dijo Juan el Bautista, hacer fruto de arrepentimiento, y ya después viene el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre. Ok, eso ya viene después en el crecimiento, pero lo primerito es el arrepentimiento. Y si uno lo tiene arrepentimiento, ¿por qué le dices a tu hijo que es cristiano? Así estaba Elí. Así estaba, haciéndoles creer a estos sinvergonzotas paganos que, ay, hijitos, se oye muy mal lo que están diciendo. O sea, ¿qué iban a hacer los hijos? Ay, sí, hijo, ay, sí, papá, me imagino, ¿no? Los hijos, oye, papá, pues sí es cierto, mira, ya nos vamos a llevar las mujeres en secreto. Nadie se va a dar cuenta. Ahora sí te lo prometemos, papá, que nos vamos a ir. Hoy nos vamos a emborrachar allá lejos donde nadie nos vea. ¿Qué solución? No había solución. Y dice el versículo, leímos el 24. Aquí vamos al versículo 27. Antes de leerlo, aquí Dios manda a un profeta. Y manda a un profeta a avisarle a Elí que iba a traer juicio en su casa, que sus hijos iban a morir en breve, porque Dios siempre avisa sus juicios. Siempre Dios, que va a traer un juicio en una casa, avisa. Siempre. Una vez se acercó un hermano conmigo, se me acercó y yo lo abracé con mucho cariño. Le digo, hermano, ¿cómo estás? Y hermanos, este es un don, eso es un don que yo tengo, y lo olí y olía a un espíritu de muerte. Y me abracé, lo solté y le dije, hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué tienes un espíritu de muerte? Y el hermano se le quedan los ojos cuadrados y me dice, sí, estoy en pecado y no me he arrepentido. Tenemos que confrontarlos. Digo, ¿y por qué no te has arrepentido? Me dijo, porque no puedo arrepentirme. ¿Y tú quieres arrepentirte en este momento? ¿Saben qué me dijo? No quiero arrepentirme. Había otros hermanos ahí, nos quedamos impactados y salió. Le digo, ¿quieres que oremos por ti? Dice, no quiero. Y salió caminando. Se nos puso la piel chinita varios que estábamos ahí. Dijimos, ¿qué forma de querer morir? Y Dios le avisó a ese hombre que Dios iba a traer juicio.
Le dije, estás en pecado de muerte. Y él no quiso hacer caso. Él pensó que podía llevar su vida, ¿verdad? Y a lo mejor también Dios te está hablando a ti. Tú estás en un pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? El pecado habitual. Ese es el pecado de muerte. El pecado habitual y habitual y habitual y habitual, y cada 8 días, cada 15 días, cada mes o cada diario. O que no quitas tu pensamiento de esas cosas, o de esa mujer o de ese hombre, y que tú sabes que es prohibido, y estás dejándote tocar por tu novio o por tu novia, y están viviendo en cosas prohibidas delante de Dios, y Dios te dice que quizá hoy es la última vez. Y así como Dios avisa, y Dios puede ser la última llamada, como lo hizo con los hijos de Elí, y Dios está hablando. Otra ocasión me tocó a mí que una persona en México se le predicó y dice, ¿verdad? El pastor predicó y estaba diciendo que se arrepintiera, que era la última llamada, y se acerca él con el pastor y le dice, ¿sabes qué? Voy a dar un golpe mañana en el banco. He robado, pero ya ahora sí, te prometo, pastor, que es el último vez que voy a robar en el banco, y ahora sí voy a salir de mi pobreza y de ahí voy a dedicarme a trabajar. Y el pastor le dijo, ¿sabes qué? No lo hagas, porque si lo haces ya estás advertido y puedes caer en la cárcel o te pueden matar. ¿Saben qué le pasó? Cayó en la cárcel y mandaba unos papelitos de la cárcel porque pertenecía a un ministerio. Hermanos de mi ministerio, los saludo acá desde la cárcel y arrepiéntanse, yo fui engañado por Satanás. Y así Dios avisa el juicio que va a traer a tu vida, y no porque Dios tenga que pedir permiso, sino porque Dios quiere que mostrar su misericordia hacia nosotros. Ok, entonces Dios avisa a este sacerdote que iba a acabar con sus hijos. En Amós 3 versículo 7 dice que ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a los profetas. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento empieza Apocalipsis 1:1, dice la revelación de Jesucristo que Dios dio para mostrar a sus siervos los juicios que vienen en breve. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 empieza las cosas que vienen para este mundo. Así empieza ese versículo en Apocalipsis. Ya están todos los juicios escritos que vienen sobre este mundo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos de nuestra vida vana, equivocada que hemos llevado o que has llevado. Vamos al versículo 27. Dice, y vino un varón de Dios a Elí. Este varón era un profeta, y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa del faraón, y lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemare incienso y llevare efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Es la reclamación que Dios estaba dando a Elí. Dice, has honrado, has tenido más valor de tus hijos de lo que yo he escrito, de lo que tú tienes que hacer. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Un padre puede estar haciendo lo mismo y tú permites que tu hijo fornique, que tenga un amante y lo tienes en tu casa, que tenga y que beba alcohol o que se drogue y lo tienes en tu casa, y tú permites una relación ilícita y lo tienes en tu casa. También estamos haciendo lo mismo que hizo Elí con sus hijos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra casa y nuestro hogar debe ser consagrado para el Señor, viviendo en santidad. Y si nosotros tenemos a un hijo y tú sabes que tu hija y llega tarde, a las 3, 4 de la mañana,
Sí, hijita, pásele. ¿Cómo viene, hijita? Bien, pásele. Y tú ves que tu hija no tiene los recursos para comprar ese celular, o tu hijo, y trae un celular de esa marca de los caros, de los iPhone, y trae un iPhone, y tú sabes que tu hija no gana para traer ese celular, pregúntate, ¿quién se lo dio? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo le hace para obtener ese dinero? ¿Cómo le hace para gastar lo que gasta? Tenemos que estar pendientes de nuestros hijos. Dice, continuamos aquí en el versículo 29, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándonos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dice el versículo 30, por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué hizo Dios? Cambió su forma de pensar. La Biblia dice que Dios no es varón para arrepentirse. Efectivamente, arrepentirse es decir, caray, hice mal. Eso no hace Dios. Ay, me equivoqué. Eso no hace Dios, porque Dios no se equivoca. Pero Dios sí puede cambiar de forma de pensar. Dios dice la Biblia que Dios va a convertir tus bendiciones en maldiciones. Dios lo puede cambiar. Él lo hizo, Él lo puede cambiar. Y ahorita, ¿verdad?, hay una armonía aparente en tu casa, y tú dices, pero todo está bien. Momentáneamente las cosas están bien, pero no van a ser así eternamente. Dice el versículo 32, verás tu casa humillada. Dice el versículo 3, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bendiciones a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 33, el varón de todos los tuyos que yo no cortare de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad joven. Esta palabra viril es joven. Versículo 34, y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Qué palabras tan fuertes, duras, horrorosas, que el Padre Dios estaba hablándole al padre Elí, y padre de Ofni y Finés. Ahora, fíjense bien, ¿quién estaba diciendo estas palabras? ¿Un policía? ¿Estaba diciéndolos un vecino, un tío, un pastor? Dios estaba hablándole a Elí. Era la palabra de Dios mismo hablándole a un hombre que sabía que estaba en pecado, él y su casa. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando se abre la Biblia no es el predicador, no soy yo quien habla y dice las maldiciones o las bendiciones que hay en este libro. Este libro está lleno de bendiciones y está lleno de maldiciones. Eres tú que vas a estar listo para recibir lo que Dios mande, pero no es como Dios quiera, sino como tú quieras recibirlo. Es una espada de doble filo. Es una espada. ¿Te hace bien o te hace mal? Y cómo va a ser esa espada y cómo va a actuar en nosotros depende tu posición espiritual que tú tengas. ¿Estás en santidad? ¿Estás, hermano, esto yo no lo sabía de mis hijos? Ok, hoy empieza a poner orden en tu casa, porque Dios va a traer la reprensión, y más vale reprensión manifiesta que amor en oculto. Dice el versículo 27, perdón. Ahora, antes quiero decir, ¿quién era Elí? Elí era un padre sumamente permisivo. Vamos a ver su carácter de Elí. Elí era un padre sumamente permisivo, les daba permiso a los hijos. Él tenía en su cabeza, hay que llevar la fiesta en paz.
Ay, que mira, sí es cierto que están mal, hijitos, no hagan eso. Permisivo, padre sin autoridad. Era el sacerdote. Los hubieran metido a la cárcel. Había cárceles, había unas, bueno, no había cárceles como hoy en este momento, pero los hubiera sacado del ministerio y los mandaba a una ciudad donde tenían que ser preparados, y ellos se hubieran redarguido y se hubieran arrepentido, pero no había exhortación, no había palabra, porque él estaba frío, él era un cobarde, él no hacía su trabajo, pero él no quería que nadie tocara a sus hijos. Y en Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La instrucción es del padre. El que pone las reglas en casa es el padre. Jamás en la Biblia, no te duermas, jamás en la Biblia dice que la instrucción debe de ser de la madre. El padre es el que pone las reglas en la casa: a qué hora se levantan, qué es lo que tienen que hacer, el compromiso de cada uno, y el que tiene que supervisar ese trabajo es la madre. El varón es el que se levanta y el que disciplina a los hijos. ¿Cuándo los hijos van a obedecer? ¿Cuándo van a obedecer? Escúchame, ¿cuándo te van a obedecer? Ay, es que pastor, a mí mis hijos no me obedecen. ¿Sabes por qué no te obedecen? Y es lo más probable, que tú no estás tomado de la mano de Dios. Y si ellos ven que tú eres un hipócrita y que mientes, y tú te volteas con ellos y les dices: hijo, tienes que hacer esto y esto y esto, y ellos saben de ti que llevas una vida inmoral, que ves pornografía, o que te emborrachas, o que eres un lujurioso cuando vas caminando en la costera, si ellos ven eso, van a decir: yo obedecerle a este ni loco. ¿Y sabes qué estás haciendo en tus hijos? Desvirtuando la imagen del padre. Y eso es lo que estaba haciendo Elí, desvirtuando el diseño de Dios. ¿Qué pensaba Elí? ¿Qué pensaba Elí? ¿Qué pasaba por su mente de este sacerdote? Quizá él pensaba que, bueno, ellos van a cambiar en un momento que les, ¿verdad? Que haya un temblor, y que por medio del temblor cambian. Yo nunca he visto a alguien que se convierta a Cristo en los temblores. Veo que se hincan, y después de que pasa el temblor, ¿qué hacen? A la fiesta, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? O hay quienes piensan, o también Elí podría haber pensado: no, es que ojalá y los metieran a la cárcel, y ahí en la cárcel que cambien. ¿Y sabes qué? La cárcel no cambia a nadie, el sufrimiento no cambia a nadie. Lo único que cambia a las personas es la palabra, es la predicación de la palabra. El apóstol Pablo dijo: la locura de la predicación. Es lo único que puede cambiar a las personas. No lo cambia el grupo de alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, la doctora Corazón, ni la psicóloga, ni el psiquiatra, ni las pastillas tranquilizantes, ni tampoco una oración. Eso no cambia a nadie. Lo único que cambia a una persona es cuando esa persona está dispuesta a ser ayudada. Yo siempre que le predico a una persona, le digo: tú quieres ser ayudado por Dios, tú necesitas a Dios en tu vida, ¿quieres recibirlo? Cuando predico en corto, tú quieres recibir a Cristo en tu corazón y sabes tú que no has podido llevar tu vida, quieres cambiar tu vida, pero la única forma de cambiar tu vida es que alguien te ayude y se llama Jesucristo. ¿Quieres recibirlo como tu ayuda? Y ahí me dicen si sí o si no. Pero tienes que ofrecer la ayuda. Porque a veces vendemos las oraciones: pastor, ora por mi hijo, ora por mi hijo. ¿Y por qué? Y ni siquiera es cristiano, y porque va a presentar un examen. ¿Y de qué le sirve que ore yo por él si no tiene Cristo en su corazón? ¿Qué le vamos a hacer? Le estamos engañando a ese jovencito o jovencita o lo que sea. ¿De qué le sirve una oración a una persona? Es como decir también: Señor, bendice
a esta persona, ¿verdad? Sí, lo explicamos la vez pasada, que hay personas que van bendiciendo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Y qué es eso de Dios te bendiga? Eso no debe de ser en una vida de un cristiano. Cuando tú bendices a alguien y de verdad lo quieres bendecir, predícale. Y ahora, si ya es cristiano, sí, entonces a ese Dios te bendiga. Pero pareciera que nosotros somos los repartidores de las bendiciones y que traes una bolsa de bendiciones. Dios te bendiga y Dios te bendiga. Y por favor, deberemos ser celosos. ¿No dice la Biblia, no des las perlas a los cerdos? ¿No dice así? ¿Y por qué bendices a los pecadores? Predícales. Deberíamos ser más celosos con la palabra de Dios. Ser celoso de nada. Y cuando tú eres un celoso apasionado, predicas a Cristo resucitado. Pero no podemos nosotros pervertir el evangelio. Ya muchas personas, y Dios te bendiga, y yo digo, ¿de qué religión eres? Y no saben ni de qué religión soy o qué pienso, y Dios te bendiga. Y así el mundo está. No, pues es que si tú bendices a otros, te va a regresar la bendición. ¿Y dónde dice ese versículo? A ver, enséñamelo. ¿Dónde? O sea, no podemos pensar así nosotros. Ok, entonces pasaron 25 años. 25 años, esto que vamos a leer aquí, y dice en el versículo 3, capítulo 3, versículo 10, viene el momento en que Dios tenía que hacer el juicio. ¿Por qué no se arrepintió cuando vino el profeta? ¿Por qué? Por el corazón endurecido. Solamente una persona endurecida no se puede arrepentir. Pasó el tiempo y se cumple la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y dice aquí en el capítulo 3, versículo 10, y vino Jehová y se paró, llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Aquí Dios usa a otro profeta, ya era Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Versículo 13. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea, ya sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. O sea, a ver, fíjense, ¿de quién era el pecado? Analicemos este punto. ¿De quién era el pecado? ¿De los hijos o de Elí? Ok, pero Dios lo culpa a él porque él no les estorbó. ¿Qué tenemos que hacer los padres? Estorbar. Estorbar. ¿Sabes qué? Delante de mí no haces eso. En mi casa no haces eso. En mi casa no se fuma. En mi casa no se ve pornografía. En mi casa no se droga. En mi casa no se meten hombres o mujeres a las habitaciones. En mi casa no se dicen groserías. Y tú estás honrando a Dios con tu casa. Cuando una persona es permisiva como Elí, entonces tiene que caer la justicia de Dios. Esta palabra estorbar o estorbado es la palabra cajal, con K de kilo, A-J-A-L, cajal, y significa perder expresión. Fíjate nada más, o sea, no había expresión en él. Hijitos, imagínate una carita como de, no sé, como de santo, quién sabe qué, como dice Armando, ¿no? Hijitos, están haciendo mal. No había expresión. O sea, lo que él estaba diciendo, él no lo sentía. No había expresión, no había de su corazón. No había. Por ejemplo, vemos a un Nehemías.
A un Nehemías que cuando veía que fornicaban las hijas y los padres les daban permiso, ¿sabes qué hacía Nehemías en el último capítulo del libro de Nehemías? Agarraba a los padres, los agarraba de los cabellos y los azotaba al piso. ¿Cómo permites que tus hijas estén en fornicación? Agarraba a los discípulos, no puedes permitir eso de tus hijas. Y él, ¿verdad? Era un hombre celoso, no era apático, como tú podrías ser apático a las cosas de Dios. Y cuando nosotros pervertimos estas cosas, empieza a cambiar la forma de pensar. Y si tú no disciplinas a tus hijos, entonces ellos no entienden que tú los amas. Tiene que haber una reprensión en tus hijos para que ellos entiendan que les amas. ¿Sabes cómo yo veo cuando se disciplina? Aquí en la iglesia a algunas personas les llamamos la atención. Oye, hermano, eso no es correcto. Esto, fíjate que tienes que ponerte en orden con tu casa, con tu familia, en el ministerio, X, Y. Les decimos. Y cuando una persona recibe esa reprensión, muchas de las veces dice: nadie nunca me había dicho nada. Digo yo, amén, entendió. Nadie me había dicho nada. Y entonces es cuando, ¿verdad? Porque yo en mi caso era burro sin mecate, lo he dicho. Eso era burro sin mecate. Y cuando yo vine y me sujeto a mis pastores, porque dice la Biblia, sujetar a vuestros pastores, y yo me sujeté a mis pastores, en ese momento yo decidí ponerme un mecate y darle la otra punta a mi pastor. Y desde entonces soy feliz. Porque si yo le digo a mi pastor: oye, pastor, quiero hacer esto, y él me dice no, entonces el mecate me estorba. Y si él dice sí, entonces me suelta el mecate para que yo vaya. Pero hemos sido, el mundo, somos burro sin mecate. No tenemos freno. Y cuando tú exhortas a una persona, le dices: hermano, esto que estás haciendo no es de Dios, estás agrediendo a tus hijos, a tu esposa o a las personas que están en tu ministerio. Y esa persona: es verdad, estoy mal, no me apartes de mi ministerio. O ¿sabes qué? No me importa, yo puedo servir en esta iglesia o en otra y me voy, y qué me importa, y me llevo mi familia. Sabemos que esa persona no aceptó la reprensión. Pero yo, como Poncio Pilato, me lavo las manos, igual que tú, padre, igual que tu madre. Si tú sabes que tus hijos están mal, y tú sabes que tu esposa, y tú, porque amas a tu esposo y porque amas a tu esposa, y le permites una sinvergüenzada, eres cómplice. Cuando las mujeres son una belleza delante de Dios, son una joya, ¿por qué te devalúas? ¿Por qué nos devaluamos? Ay, es que pues mi esposo tiene, o mi esposa es peor, ¿no? O tiene un amante, yo no sé qué sea peor. Antes el que ponía el cuerno era el hombre, ahora hombres y mujeres ponen los cuernos y no importa, ¿verdad? Ahora es casi normal, ¿verdad? En la época de mi abuelita, el hombre era el que tenía otras casas, pero ahora ya las mujeres hoy en día hacen lo mismo. Tú vas caminando en la costera y en las cantinas, que eran únicamente, me acuerdo que había un letrero, no sé si se acuerdan, era prohibido la entrada a mujeres uniformados. Había en los bares, cantinas, así había un letrero: se prohíbe la entrada a uniformados y a mujeres. Y ahora ves los lugares, los antros, que ahora se les llama antros, ves sentadas puras mujeres. Cambió. Este mundo ha cambiado. Y dijo Jesús: el mundo pasa y los deseos del mundo, del hombre, pero mis palabras no pasan, permanecen para siempre. O sea, Dios no es un Dios anticuado. El que está muy revolucionado eres tú, pensando que Dios está anticuado y que estas cosas no concuerdan con este mundo. El mundo es el que está destapado, el mundo está desenfrenado. ¿A dónde vamos a llegar? Ven la Ciudad de México, los niños ya pueden vestirse con su minifalda. No es algo irracional, no es algo loco lo que está pasando.
Y en 2 o 3 meses, en 6 meses nos vamos a ajustar. Vas a ver un niño vestido en la calle, en la escuela, y lo vas a ver un niñito, ¿verdad? Y jovencito, varoncito, y con la falda, y vas a verlo normal. Como ahorita se ven en la costera, dos varones caminando de la mano y besándose, se ve normal. Y ves a 2 mujeres besándose y es normal. Y vas al registro civil y ves hombres casándose y mujeres casándose, es normal. Cuidadito y digas que es pecado, y les digas, ¿sabes qué? Lo que están haciendo es pecado, te condenan de estar en contra de ellos. Ya no podemos hablar. Yo no sé cuándo va a ser cuando se nos prohíba a nosotros hablar con libertad. Oremos por nuestros gobiernos que nos permitan seguir predicando la palabra. Y cuando nosotros seguimos predicando la palabra, las personas cambian. Cuando Dios te dijo que tú naciste hombre, eres hombre. Y cuando dice la Biblia que tú naciste, dice en Génesis 1 que Dios creó hombre y mujer. Y no creó 2 mujeres o 2 hombres. Dios creó una mujer y un hombre. Somos creación de Dios. Tú no te hiciste a ti mismo, aunque intentes cambiarte de sexo. Aunque digas, pues es que a mí me gusta. Pues sí, pero te gusta porque es un pecado. A mí me gustaba el alcohol, lo disfrutaba, pero yo entendí que era pecado. Y cuando yo entregué mi pecado a Dios, ¿sabes qué hizo con el alcohol? Me quitó las ganas. Y así Dios te quita las ganas de ese pecado. Cuando lo confiesas, le dices, Señor, ayúdame. Y te quita la cocaína, te quita la heroína, y te quita las pastillas tranquilizantes, y te quita las ganas de robar, y las ganas de adulterar, y el amante, y todo lo demás. Dios te limpia. Y si Dios no te puede limpiar, tampoco te puede perdonar. Y como Dios puede perdonar, Él también te puede limpiar. La Biblia dice que la sangre de Cristo es sin límite. Te limpia todos tus pecados. Colosenses capítulo 3. Todos tus pecados te los quita. Todos, absolutamente todos. Aunque seas un asesino serial, o un homicida, o un violador, te lo puede quitar. Segunda de Samuel capítulo 13. Segunda de Samuel, capítulo 13. David. Aquí tenemos la historia de David. A lo mejor nunca habías oído esta historia de David. David, un gran rey, amaba en gran manera a Dios. Más de 100 salmos escritos por puño y letra de David. Excelente estrategia militar, excelente para los negocios del Señor. Sabía. Bueno, yo le digo a David, yo digo que David lo lees y ves la vida de David, y ¿sabes qué? David tenía un olfato de sabueso. Respiraba y veía a los impíos y veía a los que eran en contra de Dios y los mataba en ese momento. Era un sabueso. Respiraba y decía, este está en contra de Dios, y mataba a todos los enemigos. Ok, pero era un pésimo padre. Pésimo al calibre de Elí. De ese tamaño. Y aquí tenemos 2 de sus hijos, Amnón y Tamar, 2 medios hermanos. Fíjate, escuchen, padres, estos 2 empezaron con cariñitos. Papá, ¿me permites hacerle de comer a mi hermano? Sí, hijita, vayan a hacerle de comer. Oye, ¿cómo? ¿Qué vas a hacerle de comer a tu hermano? ¿Cómo, al departamento? Si tu hermano vive solo, ¿qué vas a hacer con tu hermano? Oye, voy a ir a visitar a mi novio. ¿Cómo? ¿Por qué? Con permiso del papá. Sí, hijito, hija, vele a preparar el guisado a tu hermano que tanto le gusta. Él la entregó. El padre entregó a la hija. Empezaron a jugar a los esposos.
¿Cómo empieza la relación sexual? ¿Cómo empieza la relación sexual entre esposos? Por favor, no nos vamos a persinar. ¿Cómo empieza? Con besos y abrazos. Obvio. ¿Cómo van a caer tus hijos en sexo? Con besos y abrazos. No nos engañemos. David les dio chance. Inevitable, fue violada. Tenía que suceder. Él lo vio. A él le pidió permiso. Papá, ¿puedo ir con mi hermano? Sí, hijita, vete. ¿Qué tiene que andarse una mujer de honra en la casa de su hermano solo? Por favor, la carne es débil. Dice aquí en 2 Samuel 13:12. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. Estaba rogándole por misericordia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Versículo 14. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Versículo 15. Luego la aborreció Amnón con tal gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amnón: levántate y lárgate, sácate, no me sirves para nada. Así terminan esos noviazgos. ¿Se podrían haber casado? Sí, se podrían haber casado. Estaba permitido que se pudieran casar, podrían haberlo hecho. Pero él no la quería de esposa. Él quería sexo. La mujer quiere sexo. El hombre busca sexo y la mujer busca el amor. El hombre juega a darle amor para obtener sexo, y las mujeres dan sexo para tener amor. Y nosotros, varones, somos responsables. No digas: me abusaron a mi hija. No lo digas. Si tú eres permisivo, si tú eres un David o eres un Elí. Dice el versículo 20: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Qué tremendo decirle a una mujer que ha sido violada, que ha sido golpeada: cállate. Una mujer que ha sido violada o golpeada tiene que ser ministrada y tiene que levantar un acta en el ministerio público. Tenemos que sujetarnos a las leyes civiles. Tiene que haber justicia para que haya paz. Si no hay justicia, no hay paz. Por eso no va a venir la paz a este mundo hasta que venga Jesucristo a nuestros corazones. No va a haber paz. Ningún gobierno va a traer paz. Nadie. Ni del partido y del país que tú me digas. Si no viene Cristo a nuestros corazones, no va a haber paz. Los gobiernos ofrecen algo que es imposible que ellos den: paz y seguridad. El único que puede dar paz y seguridad es nuestro Señor Jesucristo, hasta que lo conoces. Y el mundo no va a conocer a Jesús, no todos, algunos. Dice el versículo 21: y luego el rey David oyó todo. Dice todo esto y se enojó muchísimo. O sea, escuchó, supo, le dijeron: violaron a Tamar, tu hija. ¿Y qué hizo? Se enojó. ¿Y qué hizo? Nada. Versículo 22: mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había violado a Tamar, su hermana. ¿Qué pasó aquí? No había justicia,
El papá no quiso hacer justicia, y cuando un padre no hace justicia, es lo mismo que está pasando hoy en día en muchas partes del mundo. En México está pasando, y que agarran a un delincuente y que saben que ese delincuente ha robado, ¿verdad? Y que hacen, el pueblo hoy más que nunca está haciendo justicia por su propia mano, y sale por allá el diablo y griten: quémelo, sí, hay que quemarlo, y los queman, haciendo justicia. El mundo quiere justicia, el mundo está clamando por justicia, y Absalón quería justicia. Y como no hubo justicia, dice en Proverbios 13:14, el que detiene el castigo aborrece a su hijo. ¿Qué tenía que haber hecho David? Castigar a su hijo, llamarle la atención, ministrarlos. Él estaba viendo un brote de violencia en su casa y se quedó callado. No quiso hacer caso. Él dijo: bueno, yo soy un buen papá, amor y paz, todos hay que darnos un abrazo fraternal, y vamos a meditar, vamos a la yoga, vamos a hacer una reflexión de todos nuestros errores. En una hoja vas a escribir las cosas buenas tuyas, y de la otra hoja vas a escribir las cosas malas, luego las vamos a romper y todo se acaba. Es mentira, no cambia nada las circunstancias. ¿Por qué? Porque todos nuestros pecados afectan en el área espiritual. Y si yo agarro una hoja y escribo todos mis pecados y los rompo, estoy viéndolo en el mundo natural. Esos retiros que hacen y que ponen una cruz, y ponen una cruz, ¿eh? Y a ver, escribe en una hoja todos tus pecados. Y ahí están los chavos escribiendo su hoja. Ahora clávalos en la cruz, ya están clavados, ¿sí? Y al final del retiro le dicen: a ver, ve a buscar el papel que escribiste, a ver, velo a buscar. Y lo agarran. ¡Ah! Está en blanco. Dios me perdonó, Dios me perdonó. Y salen brincando los jovencitos. ¿Sabes qué es eso? Una locura. El lavado de coco, eso no perdona a nadie. La sangre de Cristo es lo que nos perdona. Y si no se predica a Cristo y la sangre de Cristo, es vana, no sirve de nada, es basura. Y ahora están así. El otro día había unos ahí en la costera, y muchos jovencitos de un grupo aquí que se llaman Potencial Humano, y lo mismo, todos, ¿verdad? Y unos necesitaban como 3 hojas para llenarlas, y yo los estaba observando, y después al final el líder les dice: rómpelas, ya son libres, ya no hay nadie que les acuse, nadie que les diga nada. Es un engañador, vividor, porque además hasta les cobran. Y cuando dice la Biblia: venir y comer sin precio, es como nosotros tenemos que venir a comer así sin pagar. Esto es gratis. Si el evangelio se cobra, es un evangelio prostituido. ¿Me oyeron? Si te cobran la entrada por ir, no vayas. No es de Dios, es de falsos pastores. Ni te metas, porque te van a sacar hasta tu casa y tu carro. Cuando dice la Biblia que tú des de voluntad, como haya sido prosperado, y no porque tú vengas a oír. Aquí no se cobra nunca, ni Dios nos permita. Dice aquí en el versículo 12, dice, en el versículo 20 dice: le dijo su hermano Absalón. No, ese ya lo leímos. Vamos aquí al versículo 38, 13:38. Y así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo ahí 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. O sea, fíjate nada más, pasó 3 años en el exilio Absalón, y su papá nunca le habló, no le mandó ni un WhatsApp, ni un correo, nada. 3 años simplemente lloraba: ay, ¿qué será de mi hijo?
¿Y por qué no fue y lo ministró? Le dijo: hijo, la regaste, pero aquí está tu padre para levantarte, te voy a levantar. El padre nunca deja caído a uno de sus hijos y lo levanta, y somos capaces de dar nuestras vidas por nuestros hijos, ¿no es verdad? Y das tu vida por tu hijo. Hijo, aquí está, yo te voy a defender, nadie te va a matar, mira, yo te amo y no te juzgo, hiciste muy mal, pero vamos a buscar la forma de que tú salgas de todo esto. Y el hijo que hubiera dicho: sí, papá, ¿me ayudarías? Yo puedo contar contigo. Y mientras él no contaba con su papá, él simplemente lo corrió: y no quiero saber de ti. Le hizo la ley del hielo. Y la ley del hielo solamente alberga resentimiento y rencor y coraje contra aquel que no te habla, y más cuando es su padre. Si algo que Satanás usa es que un padre y un hijo se separen, y después que haya el tiempo de por medio, y el hijo va a tomar un resentimiento espantoso que puede ser que venga hasta contigo. Viene lo inevitable. Se resiente Absalón por la muerte, ¿verdad? Porque su papá no hizo justicia. Y pasó 3 años, viene el general del ejército de David, Joab, y le dice: oye, David, no seas así, tienes un hijo por allá, háblale, tráetelo. Y dice aquí en el 14:28, estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. O sea, ¿cuánto más 2 años? Se lo trajo después de haber estado en exilio 3 años, lo trajo y lo trajo en el castillo, y como el castillo era muy grande, no se veían. Uno entraba, el otro salía y no se veían. Y ve qué cosa podría ser. O sea, él pensó: bueno, pues ya lo tengo aquí, pero voy a seguir sin hablarle, voy a seguir castigándolo con el látigo de mi desprecio. ¿Y sabes qué hace el látigo de tu desprecio? Rencor. Estás simplemente mostrando que tú eres una persona rencorosa. ¿De qué sirve ganar al mundo si pierdes tu familia? ¿De qué sirve tener grandes triunfos, grandes títulos, si tus hijos están destruidos? ¿De qué sirve tener empresas, tener puestos importantes, o tener muchos amigos si no puedes ser amigo de tus hijos? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que tú le dejes herencias a tus hijos si cuando te mueras lo que van a hacer: ¿sabes qué? Yo no voy a llevar el negocio del viejo, véndelo y quiero mi dinero, a mí me vas a dar mi dinero? ¿Por qué? Porque el hijo nunca fue instruido y corregido por el padre. ¿Cuántos casos vemos nosotros de personas destrozadas, familias destrozadas? ¿Y qué está pasando? Justamente eso, que no hay quien corrija a sus hijos. Versículo 33, estamos en 2 Samuel 14:33. Vino pues Joab, el rey, lo hizo saber, entonces llamó a Absalón por segunda vez. Va este hombre, dice: oye, tienes a tu hijo, lo tuviste 3 años en el exilio, después lo traes a casa otros 2 años y no le hablas. ¿Eres tan duro, David, para con tus hijos? Un rey, perdón, un militar le dijo dice: bueno, ok, voy por él. ¿Y sabes qué dice? Dice aquí en el versículo 33: y se inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Él pensó que por un beso, quizá el beso de Judas, porque nunca se soluciona nada si no se habla. Nunca hay solución si no se habla. Un beso no sirve de nada. Esto solamente potencializó. Dice, ¿verdad? Él sintió el beso, me imagino, como de Judas, y sintió odio y desprecio sobre su papá. Y Absalón organizó una división del reino de Dios y dividió el reino. Después
el ejército de Israel fue contra Absalón y murió Absalón. A David le dolió mucho porque él empezó a perder su familia y después él entendió que él empezó a perder su familia. Él podía haber unido a su familia. A las mujeres les cuesta mucho trabajo unir la familia. Es muy difícil para una mujer unir la familia, pero para nosotros los varones es muy fácil, porque nosotros tenemos la encomienda de Dios, no así la mujer. Nosotros hemos sido la cabeza, somos el sacerdote, la cabeza, ¿verdad? Como si fuésemos el pastor de nuestra casa, somos. Y entonces nosotros somos los que llevamos y conciliamos. Nosotros somos los varones y en ese momento tenemos que unir la familia, y hay un pleito entre dos hermanos y tú tienes que hablar con uno y tienes que hablar con otro, y después, hijos, vamos a orar, y se piden perdón y los levantas y los restauras. Y si tú no restauras a tus hijos, Satanás va a guardar en ellos rencor, odio, coraje, hasta que vengan contigo y te quieran quitar tu herencia, tu dinero, tu carro. Ahorita estás joven, hermano, no sé cuántos años tengas, y tú puedes lidiar con esos hijos que tienes, pero no vas a permanecer fuerte toda tu vida. Llegarán los 60, 70 años, y ¿qué vas a hacer con tus hijos? Cuando digan, este viejo no me sirve, que se vaya al pozo, y te van a quitar hasta tu casa. ¿Cuántas veces hemos visto eso? El otro día aquí en el municipio llegaron y una viejita en una silla de ruedas y un letrero, ahí se las encargo. Aquí en el municipio. Y la agarraron, ¿y qué hacemos con esta? Los policías. ¿Quién es? ¿Quién es usted, señora? Y la señora, pues ahí, ya muy enfermita. Y así hacen los hijos, porque nunca el padre fue figura de autoridad para los hijos. Cuando tú no eres figura para autoridad de los hijos, no pienses que vas a poner autoridad con tus gritos o con tus besos, sino con tu ejemplo y con la Biblia en la mano. Vamos a orar. Si está por ahí me ayudan con el piano, vamos a orar. Si está ahí tu esposa, tus hijos cerca de ti, abrázalos, tiéndeles la mano. ¿Sí? ¿Están ahí? Cámbiense, se pueden cambiar, abrácense en familia. Vamos a pedirnos perdón. Vamos a pedir perdón. Vénganse, aquí están, vénganse, súbanse. Yo también quiero hacerlo con mis hijas. Vénganse, súbanse. Y también ahí, si está tu esposa, abrácense, pónganse de pie como quieran, como ustedes gusten, como se sientan. ¿Sí? Vengan, pásenle. Ellas son mis hijas preciosas. Vamos a abrazarnos, vénganse. Okay. Bueno, vamos a orar. Si se quieren poner de pie también, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y a pedirnos perdón. Abraza, y si no está tu hijo, pues abraza al hermano que está al lado, tu hermana, ahí abrázalo a alguien, que el cariño de Dios esté entre nosotros. Señor, hoy te damos gracias, Dios bendito, por este mensaje que nos has hablado. Queremos ser restaurados con tu amor, Señor. Queremos pedirnos perdón. Queremos pedir perdón, hija, hijo, porque no he sido el padre que tú has querido ser, que tú pensaste que yo podía ser. He fallado una y otra vez, pero te amo, hija, hijo. Te amo, esposita mía, hermosa. Y ténganme un poquito de paciencia. Dios está trabajando conmigo. A lo mejor tú tuviste un padre que te abusó verbalmente o te abusó sexualmente, o quizá no te protegió cuando tú necesitabas esa protección, esas palabras de aliento. Pero quiero decirte que Dios estaba ahí. Dios nunca se apartó.
tuviste golpes de tu padre, es el momento que tú lo perdones. Donde quiera que esté tu padre, perdónalo. O no estaba cuando en la escuela, cuando más lo necesitaste, no estaba ahí contigo. A lo mejor él te abandonó porque se divorció de tu padre, de su padre, de tu esposa, o porque no mantuvo el gasto en tu casa, quizá porque no pagó las colegiaturas y se fue con otra mujer. El problema que tú hayas tenido con tu padre, en este momento Dios quiere decirte que nosotros, los hombres, somos terrenales, pero Dios, que está en los cielos, es el Padre excelente. Él nunca te ha dejado, nunca te dejará. La Biblia dice que juró por sí mismo que no te iba a abandonar. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, yo con todo esto jamás te dejaré. Si tú sientes este rencor con tu padre, perdónalo en este momento diciéndole así: Señor, quiero cancelar todo esto delante de ti, este rencor, esta ira. Quizá yo soy Absalón, o quizá te identificas con Tamar. Dile a Dios: he decidido perdonar a mi padre o a mi madre o a esa persona que te ofendió. ¿Y quieres tú que tu matrimonio y tu familia y tus hijos sean restaurados? Dile a Dios, repite ahí en voz baja: Señor, ayúdame. Quiero que esta familia esté unida en tu nombre. Y nosotros hemos sido salvados por la sangre de Cristo. Si hay alguno de entre nosotros que no tiene a Cristo en su corazón, así con la cabeza agachada,